Hola, buenas tardes chicos, bienvenidos a este tutorial de esta práctica que vamos a realizar acerca de los contadores. Y como ya vimos en la clase, lo que es un contador es algo que registra señales neumáticas y cuenta hacia atrás a partir de un número seleccionado previamente. Y una vez que llega a ser este contador, emite una señal neumática de salida que se mantiene hasta que se vuelva a preseleccionar el número, ¿verdad? Y bueno, ¿para qué nos sirven los contadores o por qué necesitaríamos algún contador? Porque nosotros en cualquier proceso siempre tenemos la necesidad de contar algo, ¿verdad? ¿Cuántas veces pasa algo? ¿Cuántas veces se salió a lo mejor el vástago del pistón? ¿Cuántas veces se presionó tal pulsador? Entonces siempre es necesario que nosotros contemos algo y para eso son necesarios los contadores. Y va a contar las veces que el paso de la corriente pues pasa a través de este contador, ¿verdad? Entonces, bueno, o cuántas veces pasó o lo que ustedes quieran contar. Bueno, el contador que vamos a utilizar en FluidSim es el siguiente. De hecho, vamos a utilizar dos tipos de contadores. Este es el primero, por eso les pongo inciso A, que es el contador con preselección y es como el que se muestra en la imagen, y también ahí pueden observar el símbolo de este contador, que pues básicamente nos muestra cómo funciona el contador, ¿verdad? Cómo es que el símbolo del contador, y nos da información más bien acerca del contador, que el contador avanza o retrocede un número por cada impulso recibido, y pues de hasta cuántos pulsos puede contar haciendo clic sobre el componente. Bueno, aquí tenemos el diagrama espacio-tiempo de nuestro contador y podemos ver algunos de los elementos que va a tener el contador en FluidSim. Nuestra explicación práctica va a ser con base en este software, por eso vamos a dar los pormenores de cómo trabaja un contador en FluidSim. Lo primero que debemos comprender es que necesitamos la señal que genere los pulsos. La vamos a simular a través de un botón. Cada pulso lo estamos representando con un cuadrito de color azul claro. Cada vez que yo active el pulso, ese pulso va a activar directamente a la bobina y la bobina va a recibir energía, es decir, se va a encender. Sin embargo, como los pulsos son alternativos, en un instante recibo el pulso, la pieza se va, hay un periodo de tiempo en donde no se detecta ninguna pieza, llega una pieza más, en ese instante se vuelve a activar. Pero cuando esa pieza ya fue contada y sigue avanzando, hay un periodo en el cual la bobina no está siendo activa. Esto es importante que lo identifiquemos porque esto antes no podía ocurrir en el temporizador. En un temporizador, por lo general, si nosotros desactivábamos la bobina, se borraba el acumulador de tiempo. En la mayoría de los contadores se va a apreciar que en la bobina no es necesario mantener la alimentación, y en el caso de FluidSim no necesitamos una alimentación permanente. La bobina va a servir como el receptor de los pulsos. Ahora, estos pulsos que se están recibiendo para generar un conteo en una localidad de memoria. Como estuvimos explicando al principio, hay contadores ascendentes y descendentes. En el caso de FluidSim viene incorporado con un contador descendente. Eso significa que cada vez que reciba un pulso, en lugar de aumentar, va a disminuir su valor. Cuando se programa el contador en FluidSim, se debe asignar un set point, que es un valor de arranque, un valor deseado de pulsos a recibir en el sistema, y este set point lo tenemos aquí, que lo tenemos como 3. Nuestra lógica sería, o generalmente nos dice, que cada vez que nosotros recibamos un pulso vamos incrementando un número, así como si vamos como un 1, como 2, 3, pero pues en este caso no, porque en este caso el FluidSim es un contador descendente. Cuando se pone en funcionamiento el sistema, el 3 en set point de manera inmediata se baja a la memoria e inmediatamente el contador inicia con el número 3.
Este número va a disminuir cada vez que se reciba un pulso. Al primer pulso, ese 3 se va a convertir en 2 y va a permanecer en la memoria del contador el número 2 hasta que reciba el siguiente pulso. Al recibir el otro pulso, disminuye de 2 a 1 porque es decremental, y finalmente al recibir el tercer pulso va a cambiar o va a disminuir de 1 a 0. Hay muchos circuitos electrónicos que tienen una denominada bandera de paso por cero, una localidad de memoria que se va a activar cuando un registro llega al valor 0. Eso es lo que hace este contador. Cuando se detecta que llegó al nivel 0, se compara esta bandera con la siguiente bandera, y esta bandera manda una señal de activación, y una activación se denomina como conmutación. ¿Por qué conmutación? Porque no podemos indicar si los contactos se han cerrado. Eso depende si nosotros dibujamos un contacto del contador abierto. Después de haber pulsado 3 veces la señal, ese contacto se va a cerrar. Pero si nuestro contacto era normalmente cerrado al inicio, ese contacto pues se va a abrir, va a cambiar el estado. Por eso, en términos generales, estamos diciendo que los contactos conmutan, porque desconocemos si se van a utilizar contactos abiertos o contactos cerrados. Simplemente van a cambiar de estado. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. No importa que nosotros dejemos de enviar pulsos, no importa que la bobina ya no tenga alimentación. Los contactos se mantienen o permanecen conmutados, y el valor de memoria y activación permanece en 0, y ahí se queda memorizado. ¿Cómo podemos nosotros reiniciar el contador para que vuelva a funcionar contando 3 piezas? Es por esto que los contadores necesitan forzosamente un botón de reset o una señal de reset. Esa señal de reset, si nosotros lo apreciamos aquí, no había sido contemplada. Mientras no haya función de reset, el sistema funciona ordinariamente, pero en el momento que aplicamos un reset, lo que estamos haciendo es regresar a condiciones iniciales al contador, y el contador como condición inicial nos va a arrojar que va a cargar el set point y va a guardar el número 3. Eso implica que al no estar en 0, los contactos van a regresar a la condición inicial. Si ustedes aprecian, la conmutación desaparece. Los contactos que estaban ya cerrados por el accionamiento regresaron a su condición inicial de abiertos, y los que se abrieron por condiciones de conmutación se vuelven a cerrar. Ahora vamos a tener un punto relevante. Cuando se mantiene presionada activa la señal de reset, esta señal tiene prioridad. No va a hacer otra cosa más que mantener esta señal de inicialización del contador. Esto significa que, estando presente la señal de reset, no importa que se den los pulsos, no importa que se active la bobina, no va a haber un cambio en la memoria de conteo hasta que se libere el reset. Esto es importante porque se contemple que el reset es una señal momentánea, no se puede mantener activa, ya que si se mantiene activa, ese contador no haría su función, no contaría, no cambiaría el valor de restablecimiento que tiene configurado. Ya viendo un poquito parte de este diagrama o este esquema, pues ya podemos irnos directamente a la cuestión de la práctica, ¿verdad? Y la práctica o las conexiones directamente en FluidSim nos van a quedar de la siguiente manera. Para esto pues vamos a abrir el simulador de FluidSim y vamos a encontrar cada uno de los componentes que tenemos. Para empezar, aquí tenemos el contador, y este es el contador justamente que habíamos estado mencionando, el que vimos en la presentación y el mismo que hemos estado hablando, y lo podemos encontrar en esta parte de la librería donde están los relés.
y ustedes pueden directamente sacarlo, y aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar a organizar nuestros componentes. Voy a dejar el contador pues de una vez ahí en esa parte, porque pues vamos a utilizarlo, ¿verdad? Ya para lo demás vamos a continuar poniendo pues nuestra alimentación de 24, nuestro 0, nuestro primer interruptor, que va a ser un interruptor de accionamiento manual, un obturador, y justamente lo vamos a poner al inicio, que va a ser el que nos va a enviar los pulsos. Aquí podemos poner nuestras etiqueta de pulsos, que pues necesitamos que nos envíe los pulsos. Vamos a poner otro para que tengamos esta parte de la señal de reset, y aquí vamos a poner ya después nuestra bobina, que va a ser como justamente un solenoide, y justamente activado con otro de los interruptores, como otro tubador, pero que este no se queda anclado, y vamos a conectarlo para hacer la representación de lo que tendríamos como un relé. Para eso tendríamos que poner otro de estos y un franqueador para colocarlo de esta manera. Ahorita vamos a ver qué etiquetas y qué números les vamos a poner. Vamos a conectar. Acuérdense que para conectar en FluidSim nada más mantenemos presionado cada uno de los componentes que queremos conectar y se empiezan las conexiones automáticamente. Aquí de esta manera vamos a colocar a y vamos a poner este solenoide, que lo tenemos de esta manera, y aquí vamos a hacer la parte de la conexión de nuestro justamente de nuestro contador, pero no sin antes déjenme poner aquí una señal que vamos a llamar del contador 1 para que nos envíe, para enviarlo a lo que vayamos ahorita a conectar de nuestro cilindro, ¿verdad? Entonces, en nuestras válvulas, y pues logremos activarlos. Esto, como es parte del contador, también van a tener, del relevador, perdón, que pasa en un relevador K1, también vamos a ponerle la misma etiqueta. Vamos a colocarlos de la misma manera para que no tengamos ningún problema de activación. Bueno, ahora vamos a colocar directamente en las terminales del reset justamente la parte del A1 directamente al pulsador, y el A0 directamente a la alimentación en 0, y también la parte de contador, el reset directamente al R1, que justamente es ahí donde conectamos el reset, y acá en esta parte de la parte de la conexión, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos nuestra primera parte. También vamos a ponerle la misma etiqueta para que tengamos el contacto directamente con la activación del solenoide y empiece justamente la parte de la memoria que vamos a guardar. Aquí vamos a irle cambiando los nombres a estos números. Vamos a ponerle como lo tendríamos que poner en un relé K, 24, 23, solamente para poner las etiquetas correctas como según la norma deben de ir, 32 y 31. Bueno, entonces ya tenemos la parte eléctrica, ya la tenemos conectada, y ahora nos faltaría conectar la parte del cilindro y la válvula que vayamos a activar, ¿verdad? Para eso nos podemos ir directamente a la cuestión de las válvulas. Podemos ir poniendo una vez la parte de la alimentación, porque pues vamos a necesitar una parte que active la válvula. Voy a mover un poquito esto para acá para que lo tengamos un poquito más espacio. Listo. Entonces vamos a poniendo aquí esta parte, vamos a poniendo nuestra válvula. Podemos irnos directamente a las válvulas configurables. Vamos a ocupar una válvula 3.2, entonces vamos a buscar directamente la que tengamos esta conexión. Vamos a colocar en la válvula vamos a poner que tengamos una parte neumática eléctrica para activarla, y el retorno por muelle.
Obviamente a este le vamos a poner el mismo nombre del solenoide, que en este caso habíamos visto que era para no conectarlo directamente, lo colocamos aquí, B1. Vamos a ponerle a nuestra válvula también, vamos a conectar en el 1 la alimentación directamente y vamos a poner aquí el cierre de conexión. Vamos a poner estas y ya después vamos a colocar nuestro cilindro, que va a ser un cilindro de doble efecto. Entonces vamos a buscar nuestro cilindro, lo que sea nuestro actuador. Aquí tenemos nuestro cilindro de doble efecto. Para esto vamos a ocupar también la parte de la regulación de aire. Entonces vamos a ocupar nuestra válvula antirretorno con nuestra ajustador. Esta no, válvula estranguladora, perdón. Vamos a ponerla aquí, la vamos a girar. Y bueno, la ponemos en la primera entrada del cilindro. Vamos obviamente a ponerla que tenga su retorno. Vale, aquí me falta girar la 180. La conectamos directamente al cilindro. Esta la conectamos en paralela, nuestra válvula antirretorno. La conectamos aquí. Igual aquí la salida 4 y aquí nuestra válvula antirretorno para tener una cierta configuración. Y aquí vamos a poner que lo hagamos al 40%. Ok. Bueno, entonces ya tenemos nuestras conexiones completas y ya con eso tendríamos la parte de empezar a ver el funcionamiento de nuestro contador. Me faltó que nuestro computador lo vamos a configurar a que se active en el 3, ¿verdad? Justamente cuando cumpla los 3 conteos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con nuestro primer pulso. Empieza el primer conteo, lo guarda en la memoria. Tenemos nuestro segundo pulso y bueno, justamente ya en el tercero, cuando ya esté en 0, ya activa nuestra memoria, ¿verdad? Vemos que no pasa nada, ¿verdad? Si ya volvemos a mencionar, ya se queda justamente en esa parte. Y pues cuando nosotros ponemos el reset es cuando regresa, ¿verdad? Si nosotros dejáramos anclado nuestro reset, pues básicamente nosotros nos daríamos cuenta que pues no podemos activar nada, ¿verdad? No, ahí se queda. Entonces por eso no es conveniente dejar esto. Entonces vamos a mantener nuestros pulsos hasta que pues tengamos esta parte. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte B del inciso B, que es realizar otra práctica o bueno, otra conexión en el simulador FluidSim a través de este contador neumático. Vamos a observar que tenemos, esta es la figura del contador neumático y vamos a tener pues este es el símbolo del contador y este es el contador físicamente. Este contador funciona un poquito diferente al anterior, y pues vamos a ver la conexión de este contador. La conexión quedaría de la siguiente forma, pero vamos a irnos directamente a realizarlo en nuestro FluidSim. Y bueno, vamos a buscarlo primero dentro de nuestra librería. Si ustedes se van a la parte de neumática y a la parte de válvulas, se pueden ir a la parte de válvula de cierres de control y caudal y aquí van a poder encontrarlo. Si se dan cuenta, esta es la forma del contador y este es un poquito diferente al otro. También tiene la parte de donde nosotros presionamos para activar y también la parte de lo que es el reset. Aquí tenemos la entrada 1.2 que es justamente para la activación y también la parte 1.0 para que nosotros podamos contar el reset, y aquí es donde nosotros podemos conectar ya sea nuestra entrada de aire y nuestra salida. Bueno, vamos a ver cómo funciona este contador. Para esto vamos a necesitar dos válvulas, una válvula 3.2 que vamos a nosotros activar directamente o conectar directamente a este contador. Vamos a ponerle que la vamos a activar por medio de un esfuerzo muscular, o sea, vamos a buscar esta parte del botón y vamos a ponerle que tenga su retorno por muelle. Y vamos a volver a colocar otra de estas para volverla a hacer de la misma manera y tengamos esta activación manual.
Y bueno, ya tenemos aquí de este lado nuestras dos válvulas. Vamos a poner una parte de la alimentación para poder alimentar nuestra válvula, nuestra fuente de energía, nuestra alimentación. Las vamos a conectar directamente pues a la parte de la entrada, al 1. Y vamos a conectar aquí nuestra válvula directamente aquí a la entrada del 2 y aquí nuestra otra válvula a la otra entrada. Si nosotros hacemos una simulación para ver cómo está pasando el conteo directamente en este contador, podemos observar que también es un contador descendente, va a empezar en el número 3. Bueno, aquí venía configurado en el número 3, nosotros lo podemos configurar de la manera que nosotros lo queramos. Aquí podemos hacerle doble clic como en el anterior y poner el valor inicial que queremos. Por ejemplo, si en este caso le pusiera 5, pues podríamos observar cómo al momento de hacer la simulación, cada vez que yo empiezo a presionar, va decrementando, ¿verdad? Hasta que llega justamente al valor 0 y si se dieron cuenta hubo un cambio, un cierre en la válvula, ¿verdad? Y ahí se queda. Para que regrese al valor inicial y se regrese a nuestra memoria, pues hay que presionar este botón y regresa al valor de inicio. Voy a ponerlo como en el caso del ejemplo anterior, lo vamos a poner con un 3. Y si se dan cuenta, cuando ya pasó esta parte de la activación de la válvula, pues vamos que aquí hay un cambio, ¿no? Como en el parte de que como que hay un cambio de que estaba normalmente abierto, se cierra internamente. Entonces aquí es donde nosotros podemos conectar un elemento, ya sea un cilindro de simple efecto, para activar algo, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a conectar directamente nuestra entrada 1 aquí a la alimentación, a nuestra presión de aire, y vamos a buscar un cilindro de simple efecto para conectarlo y poderlo activar. Entonces vamos a conectarla aquí a la salida 2 y bueno, vamos a ver aquí me falta, para que no marque este error, que también nuestras cierres de conexión en la parte de las válvulas las tengamos un cierre de conexión. Bueno, vamos a ponerle estos y vamos a poner iniciar y vamos a ver cómo empieza. Y bueno, aquí está, ¿verdad? Entonces ahora sí que así vamos iniciando y vemos cómo cambia el cilindro y cómo va el cambio. Y bueno, vamos a ver cómo con el reset regresamos al valor inicial, ¿verdad? Y así hasta que hagamos y logremos el cambio y activemos. Y bueno, esta vez regresamos al valor inicial. Y así es como concluimos estas prácticas, chicos. Y bueno, entonces espero que haya quedado claro y puedan realizar exitosamente estos dos diagramas de conexión para las prácticas. Nos estamos viendo. Saludos.